Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar una vez más en nuestro programa Conexión de Fe y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Es una bendición poder compartir con usted una vez más y que el Señor nos permita llevar este mensaje de su bendita palabra hasta los hogares y hasta donde usted nos está escuchando en este día. Mi oración es que usted se pueda conectar con el Señor y mi deseo es que usted aprenda cada vez más de la palabra de Dios y podamos caminar juntos en la obra de nuestro Dios. Bueno, amigo, hermano que me escucha en este día, queremos compartir en este día lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y como siempre la Biblia es una fuente vasta, es una fuente inagotable de mensajes, de propósitos, de bendiciones. Y pues nos podríamos tardar años y años y años y nunca terminaríamos de predicar la palabra de Dios. Pero en este día quiero compartirlo con usted algo muy importante que la palabra del Señor nos enseña. Y como siempre lo hemos dicho, todo el tiempo lo que enseña en la palabra de Dios y lo que nos muestra es importante. Solamente que quiero llevar su atención a este punto que hoy veremos. Se llama el propósito de la muerte expiatoria de Cristo. El propósito por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la razón por la cual Jesucristo se dio por mí, por usted, por el mundo entero? Vamos a ver en la palabra de Dios aquí, en el libro de Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, del 19 al 25, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, dice padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Dice la palabra de Dios que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, yo creo que la palabra de Dios es tan clara que usted y yo lo único que tenemos que hacer es seguir las pisadas de Jesucristo. Seguir lo que Jesucristo hizo. Y la Biblia dice y nos muestra que cuando Él vino a mostrarnos. Y Él vino a enseñarnos con hechos, con ejemplo de lo que usted y yo debemos de hacer. A veces nos quejamos tanto por lo que nos está pasando que pensamos que somos intocables y que nada de esto nos puede pasar a nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender esta porción de la palabra de Dios que hoy estaremos compartiendo, y esperemos que el Señor haga el efecto necesario para que usted y yo podamos comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por darnos la bendición y por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Te rogamos, Padre, que lo que aprendamos hoy sea de bendición y sea de beneficio para nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos uses y, Padre, que tú nos ayudes a ser, Señor, siervos tuyos correctamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón, y te rogamos que cambies vidas, que hables a los corazones, y que hoy, Señor, sea un día maravilloso y productivo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús lo rogamos todo esto, Señor. Amén, Padre, y amén.
El propósito de la muerte expiatoria de Jesús es lo que te voy a compartir hoy. Cuando Cristo fue arrestado y castigado, crucificado, dice la palabra, esto fue algo que al Padre decidió, o el Padre ya había decidido desde la eternidad. Esto fue algo que el Señor Jesús ya había decidido desde mucho antes. Ahora, hermano, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y estamos caminando con el Señor, estamos pensando nosotros que caminar con el Señor significa que nada nos va a pasar. Nunca ha dicho tal cosa el Señor. Dice que los propósitos que son para que los entendamos. Dios tiene un propósito para nosotros. Nos llamó con propósitos. Y lo hemos estado mencionando en varias predicaciones, en varias enseñanzas. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero esos propósitos son para que los entendamos y los apliquemos a nuestras vidas después de haberlos comprendido y creído. Dice aquí que porque cualquier cosa que Dios nos enseña, no nos los enseña para informarnos. No es para que tú sepas. Nos lo está diciendo para que nosotros los hagamos. Y cada una vez que ustedes vean un reto en la palabra de Dios para su vida, no es que Dios te está informando, te está haciendo saber que Él va a hacer tal cosa. Es para que tú y yo nos sometamos a eso que el Señor está poniendo. Para estos sacrificios, o para esto se sacrificó Cristo. Para nosotros, hermano, poder comprender ese propósito. Porque Dios permitió que Jesucristo pasara por ciertas cosas. Te puedes identificar con ciertas cosas que estás pasando tú o que quizás vas a pasar. Sacrificios, dice, o se sacrificó para, dice, mi redención y para que yo tenga vida eterna con Él. ¿Ok? Él murió para que nosotros vivamos, pero que vivamos, hermanos, una vida nueva, una vida diferente. Que vivamos una vida agradable a Él. Por eso es que Él, el que le recibe, hermano, se sacrifica. Cuando nosotros le aceptamos al Señor y cuando verdaderamente hemos sido transformados por el Señor, usted y yo estamos dispuestos a vivir una vida no solamente de quizás austera, estamos dispuestos, si es posible, aún hasta llegar a las últimas consecuencias. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando lo aceptamos al Señor, cuando nosotros queremos verdaderamente servir al Señor, es cuando nosotros verdaderamente estamos dispuestos a lo que venga y a lo que sea. Él nos dio la libertad, hermano. Jesucristo, cuando usted y yo lo conocimos, cuando usted y yo lo aceptamos, Jesucristo nos hizo libres. La Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo nos hizo libres para que usted y yo comprendamos en realidad, hermano, lo que usted y yo tenemos que hacer para el Señor. Es increíble ver cómo nosotros a veces pensamos y creemos, hermano, que una vez que venimos al Señor, nada nos puede pasar y que somos intocables y que no hay nada que una persona vaya a poder hacer. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice que Dios nos hizo libres, pero vamos a ver primero esto. Dice el Señor aquí en el libro de Primera de Pedro 2, dice la palabra de Primera de Pedro 2, 15 y 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Que cuando nosotros estemos haciendo las cosas, las hagamos bien. Y si alguna persona habla de ti, no te preocupes. Si alguna persona te injuria, no te preocupes. Si alguna persona está levantando falsos testimonios sobre ti, no te preocupes. Si tú verdaderamente estás haciendo las cosas bien. Porque en el principio leímos, y vamos a dar una repasada en esto, pero decía, si nosotros somos abofeteados cuando hemos hecho algo, pues ¿cuál es el asunto? Estamos siendo nosotros abofeteados, estamos siendo golpeados por algo que hicimos. Pero la Biblia dice que Jesucristo no hizo nada y sin embargo fue golpeado. Aquí dice la palabra de Dios también, hermano, que el Señor Jesucristo nos dio esa libertad, pero que no usemos esa libertad como un libertinaje. Porque el que ama a Dios va a hacer las cosas lo mejor posible para el Señor, siempre teniendo en mente esto: Jesucristo viene otra vez. Y tú y yo tenemos que estar, hermano, atentos a que Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario. Y Jesucristo ya pagó el precio por nosotros.
ascendió al Padre, está a la diestra del Padre, está abogando por nosotros. Pero tenemos que estar atentos porque la Biblia dice que Él viene otra vez. Y Él viene a buscar a los que le esperamos, a los que estamos dispuestos a pagar ese precio. Él viene por los que estamos aquí, esperando, luchando y peleando por la buena fe, por la buena doctrina, luchando, hermano, contra el pecado y queriendo traer a otras personas a vivir una vida lo más sana posible. Mire, la Biblia nos enseña aquí en el libro de Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y mire, dice aquí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Viene por nosotros, viene por usted y por mí. La iglesia no es el lugar, el edificio en el que nos reunimos. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Cristo viene por nosotros. Y los que le esperan están atentos, hermano. Y estamos atentos a lo que Él quiere. Y no estamos perdiendo el tiempo, ni tampoco estamos, hermano, abriendo la boca en lo que el mundo ofrece. Perdiendo el tiempo en otras cosas que allá afuera se están practicando. Número 2. Se sacrificó Cristo para enseñarme a padecer por Él. Yo le dije en el principio, a veces nosotros pensamos que somos intocables. Pero Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a padecer lo que usted y yo a veces no estamos dispuestos a padecer. Pero si Él era Rey y siendo Rey dejó su trono por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no querer caminar por un camino similar al que el Señor nos mostró? Dice aquí la palabra dice aquí en 1 de Pedro 2:19, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimientos o injustamente. Mira lo que dice la palabra, dice en el 20, pues, ¿qué gloria es si pecados sois abofeteados y lo soportáis? Eso no tiene ningún mérito. Si tú ofendiste a alguien y alguien te golpeó porque lo ofendiste, eso es lo que merecías. Pero dice aquí la Biblia, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú y yo hacemos algo que glorifique a Dios, y tú y yo somos, hermano, dice la Biblia que estamos sufriendo por ello, la Biblia dice que esto es aprobado por Dios. ¿Y sabe qué significa ser aprobado por Dios? Que Dios dice, no te preocupes, yo lo estoy viendo, yo sé cómo te están tratando. Esto es claro, hermano. Dios aprueba que nosotros padezcamos injustamente. Así como Dios aprobó que Jesús padeciera injustamente por nosotros, de la misma manera Dios aprueba que nosotros pasemos por algunas cosas por amor a Él. Lamentablemente pensamos que a la hora que estamos en las cosas del Señor y que venimos a Él, como que todo se va a volver color de rosa. La Biblia nos dice claramente, aquí también en el 22 y en el 23 dice la palabra de Dios, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Jesús decía, Padre, aquí en el Lucas 23, perdónalos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartían entre sí sus vestidos. Mire, aún en el momento cuando Jesús estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo maltratado, cuando estaba siendo vituperado, inclusive estaba siendo golpeado, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, tú y yo estamos en la misma secuencia. Tú y yo estamos igual. Cristo no merecía pasar por esto. Él nunca hizo nada que mereciera un golpe. Nunca hizo nada que mereciera padecer injustamente por nosotros y ser golpeado, castigado y crucificado. Pero aún en ese momento, cuando nosotros y Él sabía perfectamente que no había ningún pecado en Él, Jesucristo dice aquí en el libro de Lucas 23, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso nos cuesta trabajo a nosotros comprender, que a veces hay que bendecir a los que nos golpean, a los que nos maldicen, a los que nos tienen envidia, a las personas que realmente, hermano, te están vituperando y te están causando problemas. A veces quisiéramos ser como los apóstoles cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que roguemos a Dios y que oremos al Padre y que descienda fuego y los consuma? A veces quisiéramos nosotros acabar con mucha gente de estos. A veces quisiéramos ser como Eliseo, que se burlaron de Eliseo, estos jóvenes, y Eliseo oró, y la Biblia dice que salieron unos osos y se tragó a todos los que estaban burlando de él. A veces quisiéramos nosotros mandarles juicio en ese momento a estas personas. Pero la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser pacientes.
Y que el propósito de Dios y que Jesucristo se sacrificó para enseñarnos que tenemos que pasar por muchas cosas similares nosotros. Y la Biblia dice, ejemplo les he dado. Jesucristo fue el ejemplo para que tú y yo no tengamos pretexto de decir yo no lo entendía o no lo sabía. ¿Qué mejor ejemplo, hermano, que este que Él mismo nos dio, nuestro Señor Jesús? Y la Escritura nos muestra, nos dice claramente, dice de siervos que en su tiempo pasaron por dificultades. ¿Y sabe qué? Aprendieron a responder las mismas palabras como el Señor Jesucristo las respondió. La Biblia nos enseña aquí en el libro de Hechos, vamos a ver lo que dice Hechos 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estamos hablando del primer mártir. Estamos hablando de Esteban, que cuando él estaba siendo apedreado, estaba siendo golpeado, porque él predicaba la palabra, él enseñaba la palabra de Dios. Él no había hecho tampoco ningún problema, ni había hecho nada, absolutamente nada. Pero por predicar la palabra de Dios, él murió siendo apedreado. Y dice la Biblia que cuando él estaba siendo apedreado de rodillas, es lo que nos dice la palabra de Dios, de rodillas dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿De dónde aprendió esto Esteban? ¿De dónde aprendió este siervo? Si no es de nuestro Señor Jesucristo. Y siguió sus pisadas. La Biblia nos muestra también del apóstol Pablo. Y nos dice que, hermano, usted y yo tenemos que entender, Jesucristo quiere que usted y yo vivamos una vida igual. Pasemos o no pasemos por problemas, sigamos glorificando al Señor. Número 3, se sacrificó para que yo me identifique con Él. Yo me voy a identificar con el sacrificio de Cristo cuando yo empiece a padecer por el Evangelio. Cuando yo empiece a padecer por la palabra de Dios, es cuando voy a entender más el sacrificio que Cristo hizo por mí. Miren lo que nos dice aquí en 1 de Pedro. Dice otra vez, versículo 2, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, dice el Señor. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que yo vine al Señor para sufrir. Yo vine al Señor para que muchas veces podríamos decir, y esa es la razón por la cual mucha gente se retira. Yo no vine a Cristo para morirme. Yo no vine a Cristo para estarme sacrificando. Yo no vine a Cristo para estar pasando por problemas. La Biblia dice que para eso fuimos llamados. Cristo se sacrificó para que yo me identifique con Él. En otras palabras, cuando nosotros pasamos por una injusticia y queremos venir al Señor a quejarnos, ¿sabe qué es lo que nos va a decir el Señor? No te preocupes, yo te entiendo perfectamente. Yo pasé por ahí también. A mí también me crucificaron sin ninguna cosa que mereciera la muerte o mi crucifixión. Me golpearon sin razón, se burlaron de mí, me abofetearon sin ninguna razón. Y dice el Señor Jesucristo, yo te entiendo perfectamente. Y podemos llegar a ese punto y podemos ver, hermano, que el amor de Dios trasciende más allá. Pero ¿sabe cuándo lo entendemos? Cuando estamos nosotros siendo también pasados por una situación similar. ¿Y sabe qué? Lo que más me llama la atención de todo esto, que el Señor dice que para eso fuimos llamados. Usted y yo fuimos llamados para padecer aquí en el mundo por Cristo. El mundo no nos ama. El mundo no nos quiere porque estamos en contra de lo que el mundo hace. Por eso no nos va a querer, por eso no nos va a amar. Nos llaman exagerados, nos llaman extremistas, nos llaman de todo el tipo de cosas. Este es el verdadero llamado a nosotros, hermanos, los siervos de Dios, a los hijos del Señor Jesús, a todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Este es el verdadero llamado que tenemos, a sufrir y a padecer por Él. El problema es que no todos estamos dispuestos a hacerlo. No todos estamos dispuestos. La Biblia dice que nosotros aquí sufriremos, pero estaremos en gloria con el Señor. ¿Y saben por qué muchos de nosotros vamos a sufrir? Porque estamos diciendo la verdad. A Jesucristo lo crucificaron y lo mataron porque Él siempre dijo la verdad. A Cristo nunca lo mataron por decir mentiras. Nunca lo crucificaron por haber hecho algo indebido.
A Cristo lo crucificaron por decir la verdad. Y cuando tú y yo tenemos la verdad con nosotros y la hablamos, hay mucha gente que se va a retirar de ti por simple y sencillamente tener la verdad contigo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo 16. La Biblia dice en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús hizo una invitación y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, a nadie se le está obligando, a nadie se le está pidiendo que venga obligatoriamente. Dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe por qué dice el Señor que tomemos nuestra cruz? Porque va a haber cosas que el mundo te va a ofrecer, que la carne las quiere, y hay que crucificarlas, hay que apartarte de ellas. Por eso es que tenemos que venir con la cruz delante de Dios, delante de nuestro Señor, todos los días. Pablo, dice, alentaba al pueblo del Señor, y él le decía a los... miren nada más el ejemplo, o miren el ánimo que el apóstol Pablo le daba. Esa es la razón por la cual mucha gente viene a la iglesia, empiezan a pasar las cosas en su vida y ya no les gusta. Y mejor dicen: yo tenía menos problemas cuando no era cristiano. Y mucha gente regresa por eso. Pero miren lo que el apóstol Pablo decía aquí en el libro de los Hechos. Hechos 14. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Cuando dice que estaba confirmando los ánimos, es porque había desanimados. Y porque había gente que estaban viendo que estaba pasando algo que no era muy agradable. Y Pablo estaba confirmándolos, estaba animándolos, estaba exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, está diciendo Pablo: el camino del cristiano no es fácil. Es necesario que pasemos y que seamos atribulados para poder entrar en el reino de Dios. Nadie dijo que los problemas se van a acabar cuando vengas al Señor. Nadie ha dicho, hermano, que tus problemas van a desaparecer una vez que tú estás en la iglesia. Nadie ha dicho, y si alguien te lo ha dicho, está mintiendo. Mira el ánimo que le está dando a Pablo. Yo creo que muchos en ese día pudieron haberse levantado y decir: ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Si esto es lo que yo tengo que pasar, yo no estoy dispuesto a esto. Pero también Pablo le decía y les animaba diciendo estas palabras. Y Pablo lo decía con causa de conocimiento, como Jesucristo nos lo dice a nosotros. Él padeció, dice la palabra de Dios, injustamente, y nos dio ejemplo. Pero también Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo, dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:11, pero dice persecuciones. Él menciona lo que ha pasado. Ha pasado persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pero mire el apoyo y mire de dónde se agarraba el apóstol Pablo. Persecuciones que he sufrido. Y dice: y de todas me ha librado el Señor. Todo lo que pasemos y todo lo que estamos sufriendo por causa del Evangelio, Jesucristo nos ha prometido que Él estará con nosotros y no nos va a dejar. Jamás el Señor estará apartado de nosotros cuando estemos en una situación difícil. Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirá aliento. Él estará a tu costado. Él estará siempre levantándote para que tú no camines solo. Esa es la promesa que tenemos. Pero también, hermano, es necesario que pasemos por tribulaciones para poder disfrutar de lo que nosotros tenemos. Número 4, con esto terminamos. Él se sacrificó para que yo aprenda a sacrificarme por otros. Esto es lo que no nos gusta. Esto es lo que, si yo me tengo que sacrificar por otros, yo me tengo que sacrificar para que otros disfruten, eso como que ya no nos agradó. Pero miren lo que nos dice la palabra aquí en el libro de Lucas 10. En Lucas 10:33 dice la palabra del Señor: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La Biblia nos manda, hermano, que usted y yo tengamos misericordia de otras personas. Jesucristo dijo: si supieras, si entendieras
lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. La palabra del Señor está diciendo aquí, el que usó de misericordia fue el que fue el prójimo. Hermano, a veces nosotros pensamos que yo solamente tengo que ayudar a los que me ayudan. Yo solamente tengo que amar a los que me aman. Yo solamente tengo que servir a los que me sirven. No es así. La Biblia habla y nos menciona claramente aquí, hermano, en este pasaje. Primero fue un sacerdote el que descendió, después fue un levita el que vino, y por último venía este samaritano. Un samaritano que no se llevaba bien con los judíos. Sin embargo, el levita viene, el sacerdote viene, viendo lo que es de su raza, viendo lo que es de su gente. No lo ayudaron. Pero viene una persona que aparentemente se odiaba. Sin embargo, esta persona hizo misericordia y usó de misericordia con el que estaba golpeado. Dice la Biblia entonces, hermano, claramente nos está mostrando que nosotros tenemos que hacer algo para el Señor. Y si tú amas al Señor, vas a amar a tu prójimo. Y no importa quién sea, la persona que pase tu frente, ese es tu prójimo. No es el de tu iglesia, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hermano, es cualquier persona que respire. Cuando Cristo enseñó esta parábola, o se está enseñando, dice, Él pide que nosotros hagamos exactamente lo mismo que hizo el samaritano, que nos sacrifiquemos por alguien, que nos despojemos de algo para ayudar a otros. Cristo se sacrificó padeciendo por nosotros injustamente, dejándonos su trono, dejando todo. Él vino a morir por nosotros. Cristo es un puente, hermano. Cristo vino haciendo un puente para que usted y yo podamos pasar por ese puente para llegar a la vida eterna. Ahora tú y yo tenemos que ser un puente para que otros vengan a Cristo, y no queremos ser pisoteados por nadie. Ese es el problema. Un puente, cuando está, hermano, en el lugar correcto, y hay un precipicio, porque para eso se usan los puentes, para cruzar sin peligro. Vienen las personas y cruzan el puente, pero para que cruces el puente, la persona te tiene que pasar por encima. Yo nunca he visto un puente y una persona pase por debajo del puente para evitar peligros. El puente siempre está puesto para salvar. Entonces, cuando la persona viene y pisa el puente y pasa y salvó o fue salvo, es cuando el puente de verdad cumplió su propósito. Usted y yo somos puentes que el Señor ha puesto para que otras personas vengan y pasen sobre nosotros para llegar a Cristo. Y a veces nosotros no queremos sacrificarnos. Y no queremos que nadie nos pisotee. No queremos que nadie nos vitupere. No queremos que nadie nos injurie. Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo permitió todo eso, poniéndonos ejemplo para que usted y yo hagamos lo mismo. Cristo, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, lo hizo. ¿Quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Un puente acostado puede ser el conducto para que otra persona pase, pero un puente parado es un instrumento que se te va a poner en el camino, es un obstáculo para que otra persona pueda llegar al otro lado. Si tú estás parado, tú eres obstáculo para que una persona pase. Pero si tú te acuestas para que la gente pase sobre ti, tú eres un puente para que la gente venga a Cristo. Espero que el Señor te haya hablado, hermano, en este día, amigo que me escuchas, y que entiendas que Cristo murió con un propósito, y ese propósito es que tú y yo padezcamos por Él, y que no creamos que porque estamos en Cristo las cosas van a ser diferentes para nosotros. Dios nos ama, pero también nos quiere usar. Espero que el Señor te haya hablado en este día, y de verdad deseo de tu corazón que tu corazón sea abierto a Él. El Señor te bendiga y muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.